Bueno, buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Hoy tenemos nuestra última clase de sociales, porque lo que es sábado, lunes y martes, vamos a estar trabajando lectura crítica. La idea es poder terminar el día de hoy, pues tratar de terminar el cuadernillo, si no, no importa. De todos modos, yo se los voy a enviar para que ustedes también lo tengan a mano y puedan terminar de revisarlo pues con la esperanza de que para hoy, para esta fecha, ya hayan adquirido una mayor pericia a la hora de resolver las preguntas del cuadernillo de preguntas. Bueno, veo a Vihansi, veo a Jackie, veo a Luis y veo a María. No veo ni a Leider, ni a Erika, ni a Nicole, ni a Carol, ni a Alejandra. Entonces voy a colocar acá la falla de los que no están. Felicitaciones a Jackie, que se ha conectado los 5 días seguidos. No faltaba ninguna de las sesiones. Yo sé que muchos de ustedes pues tienen problemas muchas veces para conectarse. Sé que es un esfuerzo que ustedes hacen para continuar. Por eso les comento que a partir de hoy ya no vamos hasta las 6:30 de la noche, pensando también en que ustedes pues están en vacaciones y tienen su tiempo y tienen como sus cosas también por hacer a nivel familiar, a nivel personal. Entonces hoy vamos hasta las 5, ¿sí? Si ustedes miran el horario, hoy vamos hasta las 5 y lo que es sábado, lunes y martes, vamos solamente de 12:30 a 3:30. Van a ser solamente 3 horas de clase. Está estipulado de esta manera pues para que cada vez nos vayamos liberando un poco más de las obligaciones de este Predicfest y ustedes puedan cada vez descansar un poco más. Que de todos modos pues ya están en vacaciones y antes se están conectando, haciendo el esfuerzo de interesarse un poco en estos requerimientos. Bueno, entonces, el día de ayer nos quedamos en la pregunta número 33 y vamos a compartir pantalla para continuar desde donde nos quedamos. ¿Alguien me puede ayudar en la lectura de la pregunta 34, por favor? Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menos impuestos a aquellas personas que poseen menos. ¿Cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? A. En el país A, la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes. B. En el país B, en el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. C. En el país C, el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. D. En el país D, el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. Bueno, como ustedes ya son unos expertos en este tipo de preguntas, ¿cuál es la respuesta? Esta no está tan difícil. ¿Cuál es la respuesta? Estamos diciendo que algunas tendencias del liberalismo promueven la idea de que hay que cobrarle más a los que más tienen para poder subsidiar así a los que menos tienen. De modo que todos podamos entrar al mercado, podamos gastar y la economía del país se mantenga en un flujo constante y en un crecimiento constante. ¿Cuál de estas 4 opciones es la que está más cercana a ese planteamiento? ¿Será que si yo aumento el IVA, van a pagar más impuestos los que más tienen o los que menos tienen? ¿Qué creen ustedes? Si yo aumento el valor del IVA, ¿pagan más los que más tienen o los que menos tienen?
Vamos, que estos días hemos estado opinando, comentando, analizando y nos ha ido muy bien. Quiero que me cuenten hoy. ¿Sí? No, no quiero hablar solo porque no tiene sentido hacer esto solo. Quiero que me digan ustedes. Si yo les subo al IVA, ¿quiénes pagan impuestos? ¿Los que más tienen o los que no tienen nada? ¿Nadie? ¿Quiénes son los que pueden tener patrimonios y tener renta? ¿Saben qué es una renta? No, profesor, ¿qué es? Una renta es cuando usted tiene, por ejemplo, una casa en arriendo, por ejemplo, un negocio en arriendo, ¿sí? Algo que le reporte una ganancia. ¿Será que todo el mundo puede tener, o sea, no cuando usted arrienda una casa, sino cuando usted es dueño de una casa y la da en arriendo, ¿sí? O cuando usted posee unos locales y los pone en arriendo. ¿Será que cualquier persona puede tener renta o quiénes son los que suelen tener renta? Pues los ricos, ¿no, profe? Son los que suelen tener rentas porque ya tienen Entonces, propiedades. muy bien. Entonces, un país que le aumenta los impuestos al patrimonio y a la renta es un país que le está cobrando esos impuestos a quiénes. A los ricos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La D. La D, ¿sí? Si hay una propuesta de liberalismo que quiere cobrarle más impuestos a los que más tienen, pues la mejor forma de cobrarle más impuestos a los que más tienen y menos impuestos a los que no tienen es colocar impuestos muy altos de patrimonio y renta. De modo que si yo tengo 10 hectáreas, tengo que pagar un montón de plata. De hecho, una de las propuestas de Petro es esa. Si yo tengo 10 hectáreas no productivas, ¿sí? Por ejemplo, las tengo para, qué sé yo, tener mi finquita, pues tengo que pagar una renta bastante alta porque ese montón de tierra no se está produciendo, ¿sí? En cambio, si yo tengo 10 hectáreas y las 10 las tengo con campesinos trabajando cultivos, pues no tendría que pagar mucha renta porque todo ese territorio está produciendo, ¿sí? La renta, especialmente a la tierra que no produce, es una renta que estaría enfocada a que los ricos paguen más de la plata que ya tienen para que los pobres no tengan que pagar más a pesar de que no tienen mucho, ¿sí? Alivianar los impuestos en la clase media, centrarnos en impuestos en la clase alta para poder ayudar a la clase baja, para que todos podamos entrar en el mercado y para que eso pueda generar un flujo de capital constante que mejore la economía de un país, ¿sí? Sí. Bueno, voy a leerle las preguntas ya que ustedes hoy están como callados, como achicopalados. Yo sé que es viernes, puede que estén almorzando, yo ayer estaba almorzando, entonces vamos a tratar de colaborarnos con eso. 35. El socialismo busca la igualdad social, política y económica. Para alcanzar este propósito, el socialismo propone A. Privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas transnacionales y multinacionales. B. Impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores para como factores fundamentales para dinamizar la economía. C. Ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y la apertura económica de las fronteras nacionales. O D. Lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras. ¿Cuál es la respuesta? Creería más que es como la D. Muy bien, esa es la respuesta, ¿sí? Para que haya igualdad social, política y económica, hay que quitarle los medios de producción a los dueños privados y hay que darle esos medios de producción al pueblo, ¿sí? Para que el pueblo pueda producir, para que el pueblo pueda crear capital y a partir de ese capital se igualen, ¿sí? A nivel económico, a nivel político, a nivel social, con los poseedores originales de ese capital, ¿sí? El socialismo además opta para que el poder político lo centren las clases trabajadoras y no las clases privilegiadas. Lo que pasa es que el socialismo históricamente
no se ha podido mantener como sistema político por efectos de la corrupción. Porque una vez alguien llega al poder, le importa un culo que el poder esté o pueda estar en manos de todos, sino que lo que hace es tratar de sacar ventaja de ese poder. ¿Sí? Sí. Pasó con Stalin, pasó con la Revolución Chavista, pasa en todas partes del mundo, que la derecha no es distinta. ¿Sí? Eso es lo que el capitalismo se promete como la mejor opción, pero la corrupción no permita que lo sea. Bien, 36. Un programa impulsado por países europeos lleva varios años apoyando a jóvenes bogotanos de estratos 1, 2 y 3 con buen manejo del inglés para que creen sus propios negocios. Después de 5 años de operación, detectan que el 30% de los negocios son restaurantes de comida internacional, 30% salones de belleza, 20% tiendas de ropa formal, 10% librerías y 10% escuelas de baile. Ante el éxito del proyecto, deciden abrir una convocatoria para replicar el modelo en Riohacha, Leticia, Arauca y Florencia. Basados en la experiencia bogotana, establecieron que en cada ciudad debían apoyarse las mismas tipologías de negocio y en los mismos porcentajes. Probablemente implementar este mismo modelo en estas ciudades no resulte pertinente porque en ellas: A. Los jóvenes no están interesados en hacer negocios sino en estudiar. B. No es viable mantener un programa por tan largo tiempo. C. Las necesidades de la población, lo que se demanda puede ser muy distinto. O D. Los jóvenes no tienen buen dominio en inglés. Jackie, lo animo, por favor, no nos deje solos. Jackie, le escuchamos. ¿Cuál cree usted? Si no pueden hablar, si tienen dificultad en la conexión, pueden colocar sus respuestas en el chat, ¿no? Profe, esto está, creo no, esto es como un poco simple, creo. Esa es sencilla, sí. La respuesta es muy lógica. Pero quiero que mis compañeros me apoyen. María, ¿usted cuál cree que sea la Profesor, respuesta? yo creo que puede ser la C, no estoy segura. Bueno, muy bien, esa es. Sí, yo concuerdo. ¿Por qué no puede... ¿Ya que iba a decir algo? Es que creo que no le está sirviendo el audio. Cualquier cosa, pues por el chat lo leemos. ¿Por qué la C? ¿Sí? Que algo sea viable en una zona del país no se convierte en un requisito necesariamente viable en todas las zonas del país, porque cada zona del país tiene una distinta configuración cultural. Miren, hoy estábamos hablando estábamos haciendo la evaluación institucional, ¿no? Y estábamos mirando cuál es la meta en cuanto a la promoción del Colegio José Antonio Galán. La meta es conseguir la promoción del 87%, es decir, que el 87% de los estudiantes del colegio pasen el año y que el 87% de los estudiantes del colegio se gradúen en las promociones, en cada uno de los ciclos, ¿sí? Y demás. Y actualmente el colegio está en el 82%. Entonces estábamos diciendo, bueno, primero hay un problema de la pandemia, hay un problema político, hay un problema económico que evita que se pueda llegar a esa cifra. Pero más allá de eso, por el estrato en el que está ubicado el colegio, nosotros contamos generalmente con un 10% de población flotante. ¿Saben qué es eso? No, profe, explíquelo, por favor. La población flotante se refiere a, como es un colegio en un estrato 1 y 2, la gente llega al barrio, ya sea porque está migrando, ya sea porque tiene dificultades económicas, ya sea porque se ubica temporalmente, y cuando mejoran sus condiciones de vida, se va del barrio. ¿Sí? Entonces, eso hace que las personas entren, digamos, a grado octavo. Y a finalizar de ese año, salió del colegio, retiraron al estudiante porque lo matriculan en otro colegio que queda cerca a otra zona donde donde la familia va a estar mejor ubicada. ¿Sí? Eso es población flotante. O de pronto no les fue tan bien, no pudieron pagar muchas cosas y les tocó devolverse al campo, porque hay familias que vienen del campo. Entonces, retiran al estudiante y se vuelven a ir al campo, donde tienen que matricular al estudiante en un colegio cercano. ¿Sí?
Y ese porcentaje es del 10%. Ese porcentaje se cumple en casi todos los casos. Por ejemplo, en el grado 8.4 este año, hubo 3 estudiantes que fueron determinados como desertores, es decir, que no retiraron papeles, sino que simplemente no volvieron a clase. Porque o se fueron al campo, o cambiaron de barrio, ¿sí? Entonces veíamos que así queramos que el colegio logre una promoción del 100%, es imposible. Porque hay unas condiciones específicas del contexto, ¿sí? Que hacen que no podamos pasar del 90% de la promoción. Porque el 10% de los estudiantes hacen parte de la población flotante que se matricula un año y al año siguiente ya no está. Por eso se llama flotante, ¿sí? Está claro. Entonces, cuando uno va a determinar cualquier cosa, uno siempre tiene que partir de cuál es el contexto en el cual yo me estoy moviendo. No, es que yo quiero hacer una competencia de matemáticas entre estudiantes del New Cambridge y el José Antonio Galán. ¿Será que esa competencia en matemáticas se va a mover dentro de una igualdad de posibilidades? Pues no. No, porque los estudiantes de New Cambridge vienen de otro contexto, tanto económico como social, tienen una preparación distinta ligada a su contexto, y obviamente los estudiantes de José Antonio Galán no van a contar con las mismas herramientas que van a tener los estudiantes del New Cambridge. Por eso no se puede comparar a qué colegio le va mejor en las pruebas ICFES entre colegios públicos y privados. Por un colegio privado, un estudiante puede pagar perfectamente 2 millones, 3 millones por el mes, por la mensualidad, pero tiene clases de francés, tiene clases de baile, tiene clases de equitación, hay un viaje internacional. Ah, no, que fin de año en 11. Ah, bueno, listo, vámonos para Panamá. ¿Sí? Y son cosas a las que ustedes, por ejemplo, no podrían acceder, tanto en las actividades extracurriculares como en la misma preparación para el ICFES. Los colegios privados hacen una preparación excesiva para el ICFES, porque los colegios privados, mientras mejor puntaje tengan, más pueden cobrar en la matrícula. ¿Saben ustedes eso? No. Pero eso también No. aplica a los públicos. Para los públicos, mientras mejor puntaje se tenga, más dinero se destina para el colegio desde la Secretaría de Educación. Por eso es que al colegio también le importa tener buenos puntajes en el ICFES. Ustedes se van el próximo año, pero si ustedes se van por la puerta grande, dejando al colegio en una posición privilegiada en cuanto al promedio de las pruebas saber, a sus compañeros, muchos de sus hermanos, familias y demás, pues les van a quedar mejores condiciones. Mejores condiciones que pueden ser contratar más docentes para poder matricular más estudiantes y impactar positivamente en el barrio. Condiciones que pueden ser mejorar infraestructura, condiciones que pueden ser mejorar equipos, ¿sí? Para que la educación pues también tenga una mejora. Porque como el colegio es público, depende de dineros públicos, ¿sí? Y el estímulo que se hace es, bueno, pues si les va mejor en el ICFES en el colegio, si llegan a categoría A+, y se colocan como el mejor colegio de Florida Blanca, les vamos a girar más plata. El hecho de que yo pueda posiblemente trabajar el otro año con ustedes en la contrajornada, depende de eso. Si al colegio le va bien, le giran plata. Si le giran plata, el rector puede pagarme horas extra. Si me paga horas extra, yo puedo ir en contrajornada a trabajar solamente pre-ICFES, lectura crítica y sociales con ustedes. Entonces, si eso se puede hacer, ustedes también van a tener una preparación mucho más completa que la que han tenido compañeros de jornada de ustedes que no tuvieron esas clases. ¿Sí? Es un círculo. Entonces, a ustedes les va mejor, Profe, dígame. ¿este año en qué categoría quedó el colegio? Todavía no sabemos, pero desde hace 2 años el colegio está en categoría A. No ha llegado a la categoría A más, que es la más alta, pero se ha mantenido durante los últimos 2 años en el primer puesto a nivel de colegios públicos en Florida Blanca. Quizá ustedes no lo sepan, pero ni el José Elías Puyana, ni el ecológico, ni bueno, no sé cuáles son los colegios de Florida Blanca. Pero de todos esos colegios, a nuestro colegio es al que mejor le ha ido en esos resultados. ¿Por qué? Porque los estudiantes de la mañana tienen las clases que ustedes ven de cena,
ellos las complementan con clases de, por lo menos lectura crítica, tienen 2 o 3 horas a la semana de lectura crítica, aparte de las horas de lengua castellana. Profundización en matemáticas, profundización en biología, profundización en inglés. Porque como en la mañana es un bachillerato académico, se busca fortalecer los procesos académicos con las profundizaciones para que haya mejores resultados en las pruebas externas. Pero hace 2 años, los estudiantes de la tarde tuvieron mejor promedio que los de la mañana en las pruebas externas. Les fue mejor a los de la tarde, a pesar que los de la tarde no cuentan con esos promedios, con esos programas de profundización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también se ha tratado de fortalecer en la tarde el hecho de que los estudiantes en 11 tengan clases de pre-ICFES en la mañana y en la noche. Y es duro porque los chicos de la promoción 2019 tenían clases de 7 a 10. Luego tenían clase de 12 a 6. Y luego tenían clase de 8 de la noche a 11. Eran 4 de 5 días a la semana. Tenían toda la jornada completa. Pero aunque fue duro, fue una jornada que rindió frutos. Tuvieron mejor promedio que los de la mañana y colocaron al colegio a primer lugar a nivel de Florida Blanca. Pero, profe, usualmente el mejor resultado lo saca alguien de la mañana, ¿no? Usualmente los mejores promedios se dan en la mañana, pero hace 2 años fue por la tarde. Pero hace 2 años el mejor promedio, o sea, el más alto, El fue promedio, alguien de la sí. tarde. El mejor fue en la mañana, pero porque también en la mañana hay un profesor, que es el profesor Covaría, que tiene un PREDICFES, él dirige un PREDICFES, y él le otorga a los mejores puntajes creo que él va midiendo como eso, ¿no? Y los chicos que tienen mejores puntajes en simulacro se les regala ese PREDICFES. Entonces es una preparación intensiva como la que yo les decía del marco. Que sabemos que el ICFES no va a medir verdaderamente las capacidades que tiene un estudiante, eso lo sabemos. Pero la prueba externa se colocó como un criterio principal para designar recursos a los colegios. Para los públicos, a los que les vaya mejor, les irá más plata. Para los privados, a los que les vaya mejor, pueden cobrar más caro la matrícula. Y también la prueba externa, lo que es el ICFES, la prueba saber, se convirtió en un requisito indispensable para la educación universitaria. Entonces, si usted le va muy bien, puede entrar a una universidad pública. Si usted no le va tan bien, le toca entrar a una universidad privada. Si usted le va muy bien, se gana una beca para estudiar en la universidad que usted quiera. ¿Sí? Entonces, nos toca prepararnos para esa prueba. Sí o sí. Tanto por el colegio como por ustedes. Como por sus compañeros que también se benefician si el colegio le va muy bien. ¿Sí? Ya. Yo estoy seguro de que a ustedes les puede ir muy bien. O sea, miren el beneficio, miren el avance que se ha logrado en estos 5 días. Pero para eso hay que trabajar, leer y leer y leer, analizar, escribir quizá, investigar, generar una lectura crítica y hacer preguntas. ¿Sí? Eso les va dando las herramientas para que tengan un mejor puntaje. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta respecto de este tema del cual estamos hablando? Por mi parte, no. Ok. No, profe. Ok. ¿Alguien más? Bueno, continuemos. Pregunta 37. En 1994, como parte del proceso de paz entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina, se llevaron a cabo los acuerdos de Oslo. La Autoridad Nacional Palestina se creó como un interlocutor válido que representaba los intereses de esta nación. Sin embargo, Palestina no se reconoce como un Estado propiamente dicho porque A. Su estatus como observador en las Naciones Unidas le otorga derecho a voz, pero no a voto. Carece del reconocimiento B. Carece del reconocimiento de internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. C. En los territorios de Gaza y Cisjordania viven aproximadamente 230.000 colonos israelíes. O D. Más de la mitad de la población palestina vive en Líbano y Jordania en calidad de refugiada. ¿Cuál creen Profesor, ustedes que es la la respuesta? pregunta
se contesta con conocimiento de nosotros, ¿verdad? O sea, no se Sí. puede sacar de la lectura. Sí, la pregunta específicamente, si la desestructuramos, sería la siguiente. ¿Cuál es el criterio para que un Estado se reconozca como Estado propiamente dicho? Tiene que ver con la participación de la ONU, tiene que ver con sus habitantes o tiene que ver con sus fronteras definidas. Yo creería que es más con esa de la B. Muy bien, esa es la respuesta. El problema en Palestina es complejísimo porque en Palestina terminaron metiendo, o sea, a ver, ¿cómo viene todo ese conflicto? En la Segunda Guerra Mundial, los nazis empezaron a coger y a coger judíos y a meterlos en campos de concentración y a matarlos, ¿sí? Judíos de todos los países de Europa. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, esos judíos empezaron a migrar, pero ya no tenían dónde vivir, ¿sí? Se quedaron sin un lugar donde vivir y se convirtió en un problema social para toda Europa. La ONU dijo, bueno, metámoslos en Tierra Santa, porque pues si son judíos, deben estar en Tierra Santa. Entonces nació el Estado de Israel. El problema es que el Estado de Israel nació donde ya quedaba el Estado de Palestina. Entonces se ha presentado desde siempre un conflicto político porque Israel sí se reconoce por muchos países como Estado, pero Israel cada vez se ha ido expandiendo, obligando a los palestinos a escapar de su territorio ancestral. No, mi amor, de su territorio donde ellos viven generalmente. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen que no reconocen a Israel como un Estado, porque la ONU no reconoce a Palestina como Estado y eso ha significado el asesinato de muchos miembros del territorio palestino. ¿Qué es lo que pasa con todo el conflicto de la Franja de Gaza? ¿Sí? Si ustedes revisan los mapas, pueden ver cómo el Estado de Israel cada vez ha ido creciendo más y más en el territorio que antes ocupaba Palestina. Y eso, profe, obviamente, señor, ¿qué es el estado de Gaza? la Franja de Gaza es una zona que está ocupada tanto por Israel como por Palestina y que terminan disputándose, volando misiles todo el tiempo. O sea, es algo muy complejo, ¿sí? Mejor dicho, es una guerra constante, es una guerra civil entre los palestinos y los israelitas. Pero Que es casi a los lados, ¿no? O sea, si están en el mismo territorio, es bien cerquita, ¿no? sí, o sea, literalmente es como que usted un día llega a su casa y se da cuenta que metieron a una familia a vivir en su cuarto, ¿sí? Qué fuerte. Muy fuerte. Entonces, eso ha significado protestas, guerra, movimientos de defensa, porque además los palestinos cada vez van siendo minoría, cada vez tienen, bueno, sí y no. O sea, no vamos a decir como también pobrecitos todos los palestinos, porque también han habido atentados, han habido asesinatos de civiles de ambas partes, ¿sí? Entonces es un conflicto que nace de un problema político por unas fronteras. Entonces acá, miren, se trata de llevar un acuerdo de paz, pero no le ponen cuidado a Palestina. ¿Por qué? Porque no lo reconocen como nación, ya que no tiene fronteras perfectamente definidas. Esto dificulta el proceso de paz. ¿Sí? Conclusión, un conflicto civil que lleva años, desde 1950 y algo, 40 y algo, lleva años ese conflicto. ¿Sí? Y es muy difícil solucionarlo. Hace poco, no sé hace cuánto, hace como un año, 2 años, no sé, una foto muy fuerte que era de jóvenes israelitas sentados como en una colina, disfrutando, o sea, viendo desde ahí cómo los misiles de Israel bombardeaban zonas de Palestina, ¿sí? Y bueno, pues ustedes de pronto han visto imágenes de niños en medio de los escombros, cadáveres, ¿sí? Personas migrantes por el conflicto. Sí. Bueno, la respuesta es la B. No es reconocido como Estado porque carece de reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. Ok, es un problema político. 38.
El consejo académico de un colegio decidió nombrar como representantes al consejo estudiantil a los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia, en lugar de realizar las elecciones ordinarias. De esta decisión se puede afirmar que A. Es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores compañeros. B. Dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas. C. Vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación. O D. Promueve a los estudiantes la comprensión de la importancia del consejo estudiantil. La C, ¿no? Perfecto. El gobierno escolar no solamente es un ensayo de la democracia para estudiantes, es es como una entidad que está protegida por la Constitución política y que es fundamental en la toma de decisiones a nivel institucional. No se pueden tomar decisiones en el colegio sin acudir a las instancias de control. Hay un gobierno estudiantil, hay una representación de tipo de docentes, padres de familia, directivas y demás, de modo que todas las decisiones que se toman tienen que tener en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa, ¿sí? Para eso están los consejos. El consejo estudiantil, que se conforma de los representantes de aula de cada grado, ¿sí? Uno de primero a tercero, uno de cuarto, uno de quinto, uno de sexto, uno de séptimo, uno de octavo, uno de noveno, uno de décimo y uno de 11, que elige al representante de los estudiantes ante el consejo directivo, que es la persona que cuando se toman decisiones que afectan a los estudiantes tiene que estar en ese consejo defendiendo los intereses de todos los estudiantes del colegio. ¿Sí? El colegio no puede decidir nada sin que allí haya un representante de los estudiantes ante el consejo directivo, que con su voz y con su voto puede avalar o rechazar medidas que se tomen a nivel institucional. Por ejemplo, cuando se hizo el cambio del CIEC, que es el sistema de evaluación galanista, para que un estudiante perdiera el año no con 6 materias como tenían antes, sino con 4 más, perdón. Tuvo que haber un representante de los estudiantes ahí decidiendo en beneficio de los estudiantes. ¿Cuál ha sido el resultado a 2 años de esa medida que se tomó a inicios del 2019? 2 años después, se ha mejorado la calidad del colegio, no se ha aumentado la reprobación y los estudiantes se han mantenido en una competencia mucho más fuerte, ¿sí? A nivel académico. Entonces fue una buena decisión, ¿sí? Una decisión que en últimas tenía que tomar a esta persona que quedaba elegida por los que eligieron los mismos estudiantes. Bueno, Jackie. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el personero y con la contralora y con distintos cargos del gobierno escolar. El personero está ahí como una figura que busca escuchar a los estudiantes y atender las solicitudes de los estudiantes para poder responder ante ellas. La contralora tiene el papel de vigilar que los recursos de la institución se gasten adecuadamente. Es un papel muy importante porque pues, si en un colegio entran no sé cuántos millones y se gastan un montón de plata, no sé, alguien se queda con esa plata y no invierte ese dinero en la institución, pues eso se puede incluso demandar, ¿sí? Profe, ¿y cómo lo hace? O sea, ¿en qué lado ve ella cuánto dinero ingresa al colegio y en qué lado ve ella el cómo lo Cuando gasta? hacen la rendición de cuentas, ella tiene que reunirse con las personas que están a cargo de esa rendición de cuentas. Todos los años el colegio hace una rendición de cuentas ante padres de familia, ante estudiantes, donde dice, llegó tanta plata al colegio y se gastó en esto. Por ejemplo, cuando se hicieron lo de las boletas, ¿sí? Se vendieron tantas boletas, se recogió tanto dinero, se compraron estos videobines por esta plata, se compró esto, se compró lo otro, ¿sí?